Muy buenas noches para todos, Dios me los bendiga. Como todas las semanas tenemos un capítulo de la Biblia y hoy nos corresponde Apocalipsis 4. Ya hemos pasado por la introducción, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, 3, 4 o esta noche. Y para resumir rápido, queremos decirle que Apocalipsis, si uno lo lee como el Señor nos indica en el versículo 19 del capítulo 1, va a ser muy fácil de entender, muy fácil de comprender. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. De esa manera se debe interpretar el Apocalipsis. Lo que ha visto dijimos que es el capítulo 1, lo que has visto, lo que sucede es el tema de la iglesia, desde que Jesucristo ascendió al cielo hasta que Él venga por segunda vez. Esa es la idea. Entonces, y lo que viene después es del capítulo 4 hasta el que termina. Y comenzamos entonces, ya terminamos lo de la iglesia, que era el capítulo 2 y 3. Hablamos de todas las iglesias y por profundizar un poquito solamente, quería hablarles de la última iglesia del capítulo 3, que es la iglesia de la Odisea. Y esa es la última iglesia y es la que se supone es la del rapto, ya, la del final. Recuerde que si para el Señor 1000 años son como un día, y un día es como 1000 años, han pasado 2000 años, 2000 desde que él vino, o sea, 2 días, estamos en el segundo. Nosotros somos la generación del tercer día, somos los que vamos a pasar al tercer día. Y ese tercer día es el arrebatamiento. Y creemos que así va a suceder, ¿no? Entonces, cuando habla de esta iglesia de la Odisea, es una iglesia que el Señor la exhorta bastante y dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, es al ángel, es al pastor, a la persona que está ya encargada de esa congregación. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Esta versión me gusta porque dice, estoy por vomitarte. Recuerde que toda la interpretación que hacemos siempre de Apocalipsis es de su iglesia, de su amada, quiéralo o no. Hay diferentes tipos de iglesia con diferentes cosas. Y a algunas les hace una exhortación mayor, a otros un menor, pero a todos les hace ese tipo de exhortación. Entonces, yo quiero que tengamos como presente eso. Y aquí dice entonces, en la otra partecita que quería leerles, que cuando él le habla a la Odisea, no sea tibio ni caliente, decíamos que es una iglesia que para esta época están más tratando de complacer, de ser complacientes con las personas que de predicar la palabra como es. Es una predicación muy light, es una predicación que está pensando más en las personas que en obedecerle al Señor. Es una iglesia que quiere el pastor como consentir a los creyentes y no estar a favor de lo que Dios dice. Entonces, esa es la exhortación. Y usted ve de esas iglesias y las vemos y seguramente que por eso. Y luego dice otra parte, dice que es una iglesia que se cree rica, es orgullosa. Es una iglesia vanidosa, altiva, que le sobran las cosas, que tiene de todo. Y entonces el Señor le dice, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y curas tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Tenía varios defectos, tiene varios defectos esta iglesia. Una es que es orgullosa, altiva, cree que puede hacerlo, que la iglesia prácticamente sacan al Señor de la iglesia, al Espíritu Santo, y ellos quieren hacer todo. Entonces le dice que es pobre. ¿Pobre por qué? Porque aunque es miserablemente rica, no tiene lo más importante, la riqueza que es la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y luego entonces le dice que también
compre más bien de esa fe. El oro significa la fe, la pureza. Y aquí habla también de que esas ropas blancas para que te vistas y curas la vergüenza. ¿Por qué? Porque la ropa blanca significa pureza. Y aquí de eso no hay nada de pureza. Colirio, porque no están viendo correctamente. Y que recobren la vista. O sea, la exhortación, recuerde que siempre que Dios exhorta a un hermano, a un pastor, como lo hace acá, a una congregación, está haciéndolo para animarlo a que continúe, a que no se desanime, a que siga adelante. Yo te reprendo y disciplino a todos los que amo. Ahí le está diciendo, vea, es preferible ser disciplinado y reprendido que perder todo lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Te está dando oportunidad. O sea, en Apocalipsis todas las iglesias tienen oportunidad. Todas las iglesias. Y en este caso, todos los pastores, porque se está refiriendo a una persona. Escribe al pastor o al ángel de la iglesia. Y luego dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo se ha usado mucho pensando que es para los nuevos. Y resulta que no, porque está hablando de una iglesia que ya es iglesia, está hablando a un pastor que ya lleva tiempo, a una iglesia que ya tiene al Señor, que creen en Jesucristo, ¿cierto? Solamente que se han quedado en su vanagloria, en su poder, en su fortuna, en la predicación de la prosperidad, de todo lo banal, de todo las luces, el color y todas esas cosas. Y no hay que diga que sea malo eso, solamente que le dan más importancia a eso que a la palabra de Dios. Y al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga, y hablamos que la palabra el que tenga oídos es el que tiene el Espíritu Santo va a entender lo que le está diciendo, va a entender la exhortación que le hace. Esta iglesia creemos que es la que es de las últimas, o sea, hablando en tiempo y en época, pero como decíamos también, todas las iglesias de una u otra manera todavía permanecen, ¿no? La perseguida, la católica, la protestante, la misionera, todas ellas están aún, pero esta última tipifica los últimos tiempos, tipifica el regreso o más bien el encuentro del Señor con su iglesia, el arrebatamiento. Entonces ahora va a comenzar el capítulo 4, como según lo explicó el mismo Señor en el capítulo 1, de cómo se debería leer. Entonces esto es lo que está sucediendo, lo de la iglesia, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo de salvar muchos para Cristo. Y luego, entonces comienza acá el trono en el cielo. Ese es el título que tiene acá. El capítulo 4 de Apocalipsis dice, después de esto, mire, ¿después de qué? Después de la etapa de la iglesia. Después de que pasó la etapa de la iglesia, viene la etapa ahora de ir al cielo. Y es como una forma de entender. Algunos pensarán que no, y está bien, es entendible el que no quiera interpretarlo así. Digamos que aquí no hay una obligatoriedad de que tiene que ser así, pero es lo más acorde dentro de la explicación del texto y el contexto y de acuerdo a lo que el mismo Señor nos ha venido diciendo. Entonces lo vamos a leer y vamos a empezar a hacer la exposición de cada versículo. Después de esto miré, o sea, después de que ya pasó lo de la iglesia, ahora el Señor no solamente le va a dejar ver desde la tierra, sino que lo sube al cielo. ¿Por qué lo sube al cielo? Para que pueda ver lo que va a suceder en el momento en que la iglesia sea arrebatada. Y Juan, dijimos al comienzo, representa a la iglesia, representa a la iglesia. Entonces es llevado. Y dice, y allí en el cielo había una puerta abierta. Hay muchas puertas que se nombran en la Biblia, ¿no? Hay puertas, dice que el Señor Jesús, yo soy la puerta. Él es la puerta, dice que el que entra por él, pues es salvo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, ya de aquí para allá ya no se nombra, después de que se nombró tanto la iglesia, ya no se nombra tanto, ¿no? Ya se empieza a nombrar, es ahora lo que va a pasar en el cielo. Entonces, ¿por qué? Estamos en el cielo.
Juan ya está en el cielo y está mirando lo que pasa después de la tierra, ya la iglesia es llevada y entonces, según lo que interpretamos, pues digo, puede tener otra interpretación, según lo que interpretamos de esta manera, entonces ahora ya no estamos en la tierra, sino es la iglesia en el cielo. Y ya le va a llamar de otra manera, ¿no? Se le llama la esposa, se le llama, allá ya es la esposa, aquí era la novia, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, allá ya es la esposa. En la tierra, ¿cómo se le va a llamar desde el capítulo 4 en adelante? ¿Cómo se le va a llamar a la iglesia? La gran ramera, la gran ramera. Acuérdese eso. En el cielo, cuando estaba en el cielo, cuando usted mira hacia la tierra, allá está la iglesia, sí, pero se le llama la gran ramera, ya no le llama la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, que era la verdadera, ya fue arrebatada. Esa es una forma de entender. Entonces, eh, aquí ya esa promesa de que el Señor dijo que nos iba a librar del juicio, que nos prometió, que nos dijo incluso desde el arca de Noé y todo lo que vino pasando luego con Lot, que cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y todo eso es una tipificación de esto que va a suceder, de que el Señor a los suyos los protege, los guarda. Y hay muchos versículos que van a hablar de esa parte. Entonces, por eso esa promesa hay que tenerla en su corazón. Esa promesa. Entonces nosotros ya fuimos juzgados. Nosotros no necesitamos un juicio si no somos buenos. Y subimos al cielo no para ser juzgados, sino subimos al cielo para estar con el Señor. ¿Cierto? Entonces, ya después del capítulo 6 para allá, ya no hay nada que hacer. Ya lo que viene es juicio total. Esa sí es la gran tribulación. Entonces, la palabra, esa palabra es después de, en el griego es metatauto, el metatauto, o sea, después de, ¿no? Ese después de. Por eso se sabe que es otra etapa, es otro momento de la iglesia. Ya no es el de la tierra, sino es estando en el cielo. Esa simple palabra ya nos da la interpretación, nos da a entender de que se está hablando de que la iglesia ya no está en la tierra. Entonces, comienza y concluye después de estas etapas. La primera, que era ver la gloria del Señor Jesús en el capítulo 1, la segunda, todo lo de la iglesia. Esa iglesia. Entonces, la iglesia en el cielo, la iglesia en la tierra, iglesia, novia, ¿cierto? En el cielo somos la esposa del Señor. En la tierra la iglesia ahora es la gran ramera, ¿no? Mire, entonces ahora le está diciendo, en el cielo, y la voz que me habló antes, con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. ¿Después de qué? Después de que arrebate la iglesia. Entonces, es lo que interpretamos. Vuelvo digo, hay personas que pueden interpretar otra situación y está bien para ellos. Para nosotros es lo que encaja con algo que a mí me fascina mucho, que son de los atributos de Dios el que más me fascina, que es el que Él no cambia, que Él no dice algo y lo promete y lo cumple, su fidelidad. Él es inmutable. Él no cambia cuando dice algo, lo cumple. Si Él dice que te iba a salvar, te salva. Si Él le dijo al pueblo de Israel que lo iba a salvar, lo salva. Él no así se porten mal y todo, y así así hace con la iglesia. Entonces, ahora el Espíritu Santo describe lo que está pasando en el cielo y también describe lo que está pasando en la tierra. Es como si tuviera un par de televisores, ¿no? Una película donde pasan escenas arriba y abajo, y él empieza aquí a narrar a través de Juan todo lo que está sucediendo. Miré, miré. Entonces aquí dice, miré y oí. Entonces dice acá, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante, dice el versículo 2, vino sobre mí el Espíritu. Nada puede suceder si el Espíritu Santo no los guía, no lo habla, no lo dice. Y vino sobre él y vi, habla de ver, es testigo, un trono en el cielo y alguien sentado en el trono que estaba sentado tenía un aspecto semejante. Cuando dice tenía un aspecto semejante no es que era así, es una forma de describir algo que él en palabras trata de mostrar, de escribir
cómo era ese personaje, ¿no? Para que tengamos cuidado, porque uno dice, ah, no, pues entonces, ¿cómo era eso? Entonces, él oyó y vio, ¿no? Y se abrió una puerta. Y hablábamos de las puertas, ¿no? Había en el capítulo 1 habla de la puerta, ¿cierto? En el 3:20 lo leímos ahorita, aquí yo estoy a la puerta y llamo también. El capítulo 19 también se va a hablar de la puerta. En Juan 14:6 donde dice que Él es la puerta. Yo soy el camino, la verdad, la vida, pero Él es la puerta. Yo soy la puerta. Juan 10:9 habla ya también. Es una puerta, pero la puerta del Señor es una puerta abierta. Ahora en el cielo está totalmente abierta. En la tierra era forzado, era difícil entrar, era angosta la puerta. Aquí en el cielo no. Entonces, ahora eh, en Primera de Tesalonicenses 4, que me gustaría que lo viéramos un poquito, Primera de Tesalonicenses 4 empieza a hablar eh, Pablo de todo lo que esta parte que está sucediendo, que ya el arrebatamiento, porque a los tesalonicenses él les cuenta todo lo que estaba por suceder. Entonces, aquí, bueno, dice, hermanos, en el capítulo 4 verso 13, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los creyentes o con los que ya han muerto, con las personas creyentes que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no entienden, no tienen esperanza. Y dice luego el 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y que también resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Las personas que ya murieron con Cristo van a resucitar primero, ¿no? Como dice con Él. Conforme a lo dicho por el mismo Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, eso es tú y yo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto o hayan dormido o estén allá en el paraíso. El Señor mismo, y aquí habla de lo que está hablando allí en Apocalipsis, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Este pedacito es lo que está hablando, lo que está viendo aquí Juan. Para siempre, para siempre. Wow. Luego nos encontraremos los que hayamos quedado, los que estemos vivos. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense, pónganse contentos los unos y los otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas porque nosotros debemos estar tranquilos. Luego el Señor Jesús allá en el capítulo 24 de Mateo habla también de esos últimos tiempos. Pero hay dos tiempos que muchas veces nosotros los cristianos nos confundimos. Esa última fecha, muchos la confunden con la venida de Jesucristo, que es lo que vamos a empezar a ver desde el capítulo 6 de Apocalipsis, y la confunden con el encuentro de la iglesia y el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento como tal no está en la Biblia, ¿no? Es como arrasar, como tirar, ¿no? Pero vamos a entenderlo mejor, la palabra. ¿Cuál es esa palabra que viene de parte de Dios? Entonces vamos a Apocalipsis de nuevo, Apocalipsis 4. Y en Apocalipsis 4, entonces, en lo que llaman el, el, el arrebato, el arrebatado, ¿no? Como el traspaso, ¿no? Zarpazo, como zarpazo, el rapto, que es la palabra que muchos de pronto no está en la Biblia, pero está la palabra como tal, lógicamente que no de esa manera. Entonces, ya en el verso 3 el que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de coralina. Una piedra de jaspe. Está viendo de Dios qué. Está viendo de Dios qué. De Jesús qué. Su aspecto de pureza. El jaspe lo comparan con el diamante también.
es eso. Pero él acá, él está sentado. Él está aquí, se dice aquí, perdón, el que estaba sentado tenía un aspecto semejante, vea que no es así, sino es semejante, o sea, que tiene, es la forma de interpretarlo para que lo entiendan. Está hablando es de cualidades, está hablando de su aspecto, ¿no? Cómo identificarlo, no es que sea un diamante, ni mucho menos. Entonces, y que estaba sentado, tenía un aspecto semejante al de piedra y jaspe, y de piedra de jaspe. Esa es la que decimos que es como diamante, que es pureza. Ese es el Señor, puro, santo, perfecto, ¿no? Y también de coralina, la coralina, otra piedra. Esas dos piedras estaban también en el efod del sacerdote y cada una tipifica a una tribu, a una de las tribus, ¿no? Entonces es algo bonito porque una tipifica a Judá y Jesús es el león de Judá, ¿cierto? Esa es como la idea de esa piedra. Y luego entonces sigue diciendo acá en el 3, estaba viendo acá en el 3 que tengo acá unas notitas, y coralina, es la piedra. Ah, bueno, el rojo, que es ese jaspe que dice acá, ese color, ese color tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Eh, y pertenece esa piedra a la tribu de Benjamín, a la tribu de Benjamín. Y ese rojo, esa significa también como la ira de Dios, como la ira, el dolor, como la fuerza del Señor. Y ahora habla aquí en el versículo 4. Dice, perdón, el 3 dice también que alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. No era una esmeralda, pero el color que reflejaba ese arco iris, que tiene que ver con la promesa de Dios. Un arco iris, recuerda que el arco iris es la promesa de no destruir a la tierra. Entonces, ese arco no era para recordarle a Dios porque Dios no se le olvida nada, pero sí era para recordarle a la iglesia que el Señor le ha prometido que le iba a cuidar, que la iba a proteger, ¿no? Ese arco iris tiene que ver más como una aureola, ¿no? El color verde tipifica la tierra y es ese amor que el Señor tiene por la creación, ¿no? En el versículo 4, rodeaban el trono otros 24 tronos. El trono del Señor está rodeado por 24 tronos y esos 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco con una corona de oro en su cabeza. Ahora miremos este 4. Rodeaban el trono 24 ancianos. Esos 24 ancianos tienen varias características. Primero son ancianos y la palabra anciano tiene que ver con las personas, el pastor, tiene que ver con los que cuidaban la iglesia, ¿no? Tiene que ver con las personas que estaban, que representan a la iglesia, no necesariamente. El 24 tiene que ver como gobierno, tiene que ver con la cantidad seguramente de toda la representación de las iglesias de la tierra, ¿no? Es lo que creemos que eso es lo que quiere decir el anciano. Los ancianos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene que ver con administración, como el pastor. Y habla también de que esos pastores o esos representantes tienen coronas. Primero tienen vestiduras blancas, quiere decir que ya fueron justificados, ya fueron limpiados. Y en el cielo no puede haber nadie con algo sucio. Esas vestiduras blancas representan santidad. El Señor Jesús pagó por todos nosotros y Él nos dio vestiduras nuevas, blancas, dice allá. Entonces, ahora esas ropas blancas son las ropas de la justicia. Son personas que han sido justificadas ante Dios. Y esas coronas quiere decir que son, que gobiernan, que tienen autoridad. Dios les había dado autoridad. Eso es lo que quiere decir. Esa autoridad que es compartida con Cristo y por eso ellos dicen estas coronas, ¿para qué? Sí, son chéveres, son la autoridad que nos han dado, es los premios que tenemos por haber hecho en la tierra alguna cosa, pero ahora, ¿qué deciden hacer? Mire lo que dice acá. Y dice que esas coronas
y la esmeralda. Rodeaban el trono otros 24 y estaban sentados y la corona de oro en la. Y dice el 5, del trono salían relámpagos y estruendos. De ese trono salían relámpagos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿en qué podemos interpretar allí? Antes de que venga una gran tormenta, se oyen truenos y se oyen tormentas. Se oyen, aquí dice, perdón, aquí dice, salían relámpagos. O sea, se ven relámpagos y estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas. Entonces, eso quiere decir, o interpretamos esos truenos y recuerda cuando ustedes allá en Éxodo 20 encuentran cuando el Señor dio la ley, hizo el pacto con Israel a través de Moisés, dice que salían truenos también, habían estruendos, rayos, y nadie se atrevía a acercarse porque temblaba, incluso ni los animales ni nadie podía acercarse allí. Y lo hermoso de esto es que incluso cuando él entregó la ley, muchos murieron porque empezaron a hacer un becerro de oro y todo. Luego acá, recuerden en Hechos, cuando Pedro predicó, allí no murieron 3.000, sino por el contrario se salvaron, fue 3.000 con la predicación de Pedro. Y aquí ahora el Señor está tipificando que Él es la autoridad, que Él es el que gobierna, que ante Él todos deben temblar. ¿Por qué? No por miedo, sino porque Él es santo, santo, santo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, mire lo que pasa acá en el 5. ¿Y qué hace? Esos truenos, delante del trono ardían 7 antorchas de fuego que son las 7 espíritus de Dios. 7 lámparas, 7 antorchas, que quiere decir, ahí mismo lo interpreta. No hay que hacer ninguna investigación profunda porque dice, son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Recuerde que la palabra, el número 7 es plenitud, completo, que está completo. Es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo con sus frutos, con su manifestación, como Él se manifiesta. Entonces, Él está, ahí está el Padre, que comenzó cuando estaba sentado, luego el Hijo, ahora en el trono, y ahora el Espíritu Santo, la Trinidad. Por eso, mire lo que pasa ahora, el 6. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. Ese mar de vidrio habla de la santidad, habla de la santidad. No es que sea un mar de vidrio, es una apariencia, porque eso lo vuelvo y digo, es una semejanza a lo que está hablando aquí Juan. Entonces, eso quiere decir juicio. Hay juicio ahí, hay santidad, hay un mar y ese mar de vidrio significa también juicio, pero especialmente santidad, ¿cierto? Entonces, allá en Primera de Tesalonicenses, eh, habla de cuando vienen con todos sus santos. Y acá, en el capítulo 6 en el versículo 6 perdón, entonces, y había algo parecido al mar de cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Estos eran unos seres vivientes. Esto nos hace acordar allá en Isaías y también Isaías y creo que fue en Jeremías, donde se habla también de estos seres allá en Isaías 6 y hablan de que revoloteaban y tal. Y cuando usted mira, también en Jeremías se habla de estos seres. Y mire, lo que está hablando es de cómo se percibe o cómo ve él la grandeza de Dios y de estos seres que están al servicio. Y cada uno de ellos representa algo. Miremos a ver, dice, ese trono había seres vivientes. Lo primero que son seres vivientes. Creemos que no hay sino 3 tipos de seres en el universo, que es, o espíritus, ¿no? Dios, que es espíritu, nosotros que somos también tenemos espíritu y los ángeles que tienen espíritu. Y entre los ángeles hay infinidad de características, de nombramientos, de tipos de ángeles y estos seguramente son algún tipo de ese tipo de ángeles. Y dice que tienen, ¿qué quiere decir? Que dice que habían
cuatro. Cuatro tiene que ver con la tierra. Cuatro tiene que ver con las estaciones. Cuatro tiene que ver con los puntos cardinales. Cuatro tiene que ver con los estados de la tierra. Entonces, estos representan la tierra. Estos cuatro seres vivientes representan la tierra y dice que eran cubiertos de ojos. Esto quiere decir que el Señor es omnipresente, omnisciente, él sabe todo lo que está pasando, ¿no? En la tierra y por delante y por detrás, o sea, no hay nada oculto delante de él. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, semejante a un león. Recuerde que está representando como el reino animal. Pero el reino animal, ¿qué? El reino animal que es gobernante, que es rey, el rey de Judá, el león de Judá. El rey, el león representa poder, autoridad, fuerza, ¿cierto? Entonces, todos estos seres de la tierra, dice más o menos, está hablando de lo que es Dios, de lo que es el Señor también, porque el Señor Jesús es que Él es el león, Él también es el león de Judá. Entonces, aquí habla luego, estamos hablando del 7, o sea, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cuatro tipos de seres, seres especiales que pueden ver todo y que tipifican, como estamos hablando, a la tierra. A la tierra, tipifican la tierra. Esos cuatro seres vivientes, Zoa, en el griego, seres vivos. Entonces, el león, también si tú miras, hay alguien que dice esto y me parece que también puede caber acá, que tipifica los cuatro evangelios. No hay nada por azar en la Biblia. Todo el Espíritu Santo lo puso de una manera perfecta. Y allí en Mateo habla de Jesús como ¿qué? Como el rey. Todo lo de Mateo es Jesús como el rey. El rey resucita, el rey vence, el rey vendrá por segunda vez. Él habla de su genealogía como rey. Luego habla de ese animalito que es como un becerro o como un animal de sacrificio, como un animal, digamos, doméstico. Y el Señor Jesús en Mateo, en Marcos entonces es el siervo, ahí viene el Cordero de Dios, el siervo que nació como humilde. Ese es el siervo. Y en Mateo, Marcos, en Lucas, entonces, ¿de qué habla Lucas? De nada menos y nada más que está hablando de ese hombre, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, Jesús Dios, Dios hecho hombre. Habla de la humanidad, habla del ser humano como lo fue el Señor en la tierra. Y por último, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla de ese Dios, de ese Jesús que sobrepasa todo, que sobrepasó todo, que es como, que vuela, que Él es Dios, esa águila que puede ver el futuro, ¿no? Entonces lo está representando así. Esa es una interpretación que se hace y no la veo tan mal del todo, me parece que tiene sus cosas también bonitas, ¿no? Habla de alas, esos son, ya le hablan en Isaías 6, habla de ellos, son serafines que tienen alas, se cubren, no sé qué, muchos ojos. ¿Y qué es lo que dicen? Ya lo que dicen en el versículo 8, ¿qué es lo que hacen estos seres? ¿A qué se dedican? Es a lo que nos vamos a dedicar nosotros. Dice que ellos sin cesar día y noche repetían Santo, Santo, Santo. Y aquí podemos hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres. Santo, Santo, Santo. Y cuando se repite en la Biblia algo es porque es de trascendencia, es muy importante. El Señor Dios Todopoderoso. Aquí están hablando de el Señor, de Dios. O sea, ya de la Trinidad lo ven como uno. El que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando del Señor Jesús también. O sea, aquí está todos. Entonces, este versículo 8 le habla de estos seres especiales que les llama serafines allá en Isaías, con muchos ojos, con seis alas. Aquí habla del 666. Y el 6 tiene que ver con la capacidad del ser humano de alcanzar muchos logros, de ser
muy, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir es Jesús, Dios. Ok, y ahora el versículo 9. Mire lo que pasa. Cada vez que estamos en el cielo, recuerde, la iglesia ya está en el cielo, estamos viviendo en el cielo con el Señor y estamos viendo todo esto. Es lo que Juan representando nos está mostrando el futuro, nos está diciendo, mire lo que va a pasar con ustedes, la iglesia. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, vea lo que hacían ahora la iglesia, se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y ponían sus coronas delante del trono exclamando, mire, aquí ya la iglesia encuentra en el cielo y ¿qué hace? Siente el mismo deseo, el mismo placer de adorar al Señor. Y no solamente lo adoran, sino que extienden sus coronas, dicen, Él es el único que merece ser el rey, Él es el único, aunque Él los hizo reyes y sacerdotes. Pero ¿sabe qué? El Señor, la iglesia prefiere entregarle sus coronas al Señor. ¿Por qué? Porque aquí pasamos a ser humildes, nos tiramos a sus pies. Si usted está dispuesto a ir al cielo, ¿para qué? ¿Para qué quiere ir al cielo? Si no va a ir al cielo a hacer lo que realmente estamos diseñados a hacer, que es ir a adorar. Uno en un minuto de adoración, uno se transporta, uno cambia, uno siente una sensación tan hermosa. Imagínese en el cielo día y noche poder estar cantando, adorando al Señor, al Santo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, al recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas existen porque el Señor le plació, no por una obligación, no, él ya tenía, él lo quiso, él es soberano, él lo quiso así. ¿Por qué? Entonces la pregunta que hay, ¿por qué quieres ir al cielo? ¿Cuál es tu propósito, tu deseo de ir al cielo? Yo decía, Señor, ¿para qué yo voy a ir al cielo para tocar arpita? No, ya sabemos que nosotros no vamos a tocar arpita. Después de esa adoración, porque es un tiempo que estamos viviendo en el cielo, vienen las bodas y luego venimos a gobernar con él allá en Apocalipsis 20, ya nos regresamos. Entonces, ¿coronas para qué? Sí, hemos recibido premio de parte de Dios, pero la iglesia se las devuelve, su novia, su esposa se las devuelve, porque Él es el único que merece adoración, alabanza, ningún ser humano, ningún ángel, por importante que sea como Satanás que quería que lo adoraran, ¿no? Entonces se echan a sus pies y tiran sus coronas. Dos símbolos. Rinden su autoridad y su poder al mismo Señor y ellos se ponen al servicio. Entonces, Él es el que lo ha creado todo. ¿Por qué? Porque Él lo quiso. Él lo quiso. Entonces, los 24 ancianos no son ángeles, son personas de todo pueblo y de toda nación, dice ahí en el capítulo 5. O sea que no son solamente judíos, son de todas las naciones. Entonces, Él todo lo que ha hecho y lo hizo, lo creó, Él lo hizo porque Él quiso. Allá en el Génesis 1.1, Él quiso hacerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y allá en Juan 1.1, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y todo fue hecho por Él y para Él, ¿no? Es por su voluntad. Él no tiene obligación con nada, ni con nada, ni con nadie. Entonces, nos creó a nosotros, ¿para qué? Para que lo adoremos. Y esa es la invitación, mi hermano. Pídele al Señor que ponga en tu corazón el deseo de adorarle. Y adorar no es cantar. Adorar es expresar la grandeza de Él. Cuando tú lees Apocalipsis puedes encontrar palabras maravillosas que el Espíritu Santo le da a Juan de cómo expresarse sobre lo maravilloso y grande y poderoso que es nuestro Señor Jesús. Entonces, manos a la obra, mi hermano. ¿Para qué quieres ir al cielo? La pregunta es esa. Esta semana pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué quiero ir al cielo? Si Él viene por mí, me arrebata, bueno, sí, chévere. Yo sé que me libra de la tribulación acá y del dolor, del fuego y de todo eso que va a pasar, está bien. Pero qué triste que nos vayamos para que nos libre. Qué bueno que nos vayamos porque hay algo mejor, ¿cierto? Cuando usted se va para un país, qué bueno que no se vaya porque lo echaron del suyo, sino porque allá lo llamaron para que usted pase rico y bien. Los bendigo, que sigan leyendo el capítulo 4 y 5, por favor, porque la otra semana vamos a ver el capítulo 5 para que puedan entenderlo. No se afanen si no entienden mucho, solamente léanlo, que el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Recuerde, Apocalipsis es que fácil de leer,
fácil de entender y de aplicar. Si lo hacemos como el Señor Jesús nos lo enseñó en primer capítulo de Apocalipsis, versículo 19. Bendiciones.